La pregunta que ustedes se hacen es qué pasaría entonces con los que hayan intervenido directamente en la planificación, ejecución y el encubrimiento de delitos, pero que no fueron considerados entre los máximos responsables. Según usted, pues ellos podrían evitar un juzgamiento y permanecer en la impunidad del delito. Efectivamente, y no solo eso, Juan Pablo, los máximos responsables, insisto, que fueran objeto de una investigación penal, un procesamiento penal por delitos atroces, también podrían beneficiarse, todos ellos, de la suspensión, por la suspensión de la pena. De tal modo que no cumplirían ni un día en prisión, a pesar de ser los máximos responsables de las peores atrocidades. Eso, solo ese hecho, Juan Pablo, es decir, ofrecerles protección jurídica, tanto a unos como a otros, tratándose de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra, abriría las puertas a la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional, una de sus normas, establece que un Estado que ha ratificado el Tratado de la Corte, el Tratado de Roma, no puede tomar medidas que tiendan a proteger o a sustraer de la jurisdicción de la Corte a personas que hayan sido partícipes en crímenes de guerra o de lesa humanidad. Que eso es lo que usted en la carta dirigida al presidente Santos y toda su cúpula de gobierno clasifica como un retroceso absolutamente innecesario e injustificado en la justicia colombiana. Así lo hacemos porque al mismo tiempo, Juan Pablo, se están incorporando estos beneficios a los militares colombianos. Y ocurre que esta ley, llamada esta enmienda constitucional llamada de Marco Jurídico para la Paz, sí, está diseñada y está justificada en su preámbulo como un régimen jurídico que persigue generar incentivos para la desmovilización, para un acuerdo de paz eventualmente en Colombia. De esos incentivos, desde luego, no se pueden beneficiar los miembros de la fuerza pública colombiana, que son servidores públicos, son funcionarios públicos, que no están en un proceso de desmovilización, ni tienen por qué entregar sus armas. Ellos están sujetos a unos reglamentos y a unas normas de conducta y al mismo tiempo del Código Penal colombiano, de tal modo que si incurren en la comisión de un delito o una irregularidad, podrían ser objeto de investigación, ya sea por temas disciplinarios en el fuero militar o por delitos comunes en el fuero civil, en la el fuero justicia ordinario. Digamos que los militares, entendemos. El escenario de los militares se ampara bajo la justicia penal militar o sobre la justicia civil, pero entonces también le preocupa a Human Rights Watch esa impunidad que puede existir con militares o miembros de la fuerza pública que hayan cometido delitos de lesa humanidad y que por medio de este acto podrían pasar muy desapercibidos. Pero, claro, y es que realmente no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica el incluir a la fuerza pública, militares colombianos, como beneficiarios eventuales de unos privilegios que se les otorgarían a grupos irregulares armados. Es que la fuerza militar colombiana no es un grupo irregular armado, que hay que ofrecerles incentivos para la entrega, para el desarme y para su desmovilización. Realmente esto nos parece que es un error gravísimo, que desde luego debe ser, que no tiene realmente ningún asidero y que debe ser inmediatamente modificado y retirado de este proyecto. Le entiendo, señor Vivanco, que para Human Rights Watch, de ser aprobado este acto legislativo, se expondría a Colombia a una investigación por parte de la Corte Penal Internacional directamente. Efectivamente, porque hay varios principios que están en juego. Cuando uno ratifica el Tratado de Roma, se obliga a no incurrir ningún tipo de conducta o actuación que pueda estar en contra del objeto y fin del tratado. En este caso, el Tratado de Roma persigue la sanción penal, la investigación de delitos atroces, de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. De tal modo que eso es muy claro, pero al mismo tiempo el Tratado de Roma establece con toda claridad que no se les puede ofrecer una protección de ninguna naturaleza a aquellas personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad
o crímenes de guerra, que es justamente la situación en la que nos encontramos. Sí. En conclusión, señor Vivanco, si este acto legislativo pasa tal y como está, ¿permitiría que queden impunes violaciones de derechos humanos aberrantes cometidas por guerrilleros paramilitares y algunos miembros de la fuerza pública? Efectivamente, esa es la situación. Por eso es que nos hemos atrevido a dirigirnos públicamente a los poderes del Estado en Colombia. Creemos que aún está a tiempo la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes, para hacer las reformas, las modificaciones al proyecto que se requieren y con eso avanzar con un marco jurídico para la paz, sí, que sea perfectamente compatible con el derecho colombiano y el derecho internacional. Le pregunto, señor Vivanco, muy brevemente, entonces, ¿qué pasa con el espíritu del acto legislativo que es o está preparando a un país para un futuro proceso de paz con grupos como las FARC en un eventual futuro? Insisto, sobre estas materias, Colombia no solo tiene el derecho, sino al mismo tiempo hasta el deber de buscar fórmulas jurídicas que puedan compatibilizar, equilibrar las necesidades de paz con las necesidades de fortalecer y no debilitar el Estado de Derecho y la justicia en Colombia. El precio de cualquier acuerdo, de un esfuerzo en esta materia, no puede ser la protección de aquellos que hayan cometido los crímenes más graves que se han cometido en Colombia. Desde Washington, señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, gracias por acompañarnos en la noche de NTN24 y desde luego por compartir este tema tan importante para Colombia y para América Latina. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Hacemos una pausa en la noche. Mientras en el Congreso de Colombia se habla de empezar a abonar el camino para la paz, el grupo terrorista de las FARC sigue haciendo ataques terroristas y secuestrando como práctica de la guerra. Con esta información ya lo vemos. Senador Roy Barreras, el autor y ponente del llamado Marco Jurídico para la Paz, aquí en los estudios de la noche del NTN24. Estábamos viendo y hablando del tema de la impunidad, por lo menos que entiende Human Rights Watch que podría pasar con este acto legislativo Marco Jurídico para la Paz. ¿Por qué se habla tan de cerca y tan preocupante con el tema de la impunidad? Y hay un tema también que preocupa muchísimo y sería el de la politización de la justicia. Bueno, a ver, hay que hacer precisiones porque lo que acabamos de leer en la carta pues simplemente no es cierto. Lo digo con mucho respeto por la ONG. El Congreso de Colombia no tiene ni tendrá facultad de suspender la pena de nadie, ni de perdonar a nadie. Eso es en otros países. Aquí no, ni este marco para la paz le entrega al Congreso semejante facultad. Por supuesto, el Congreso, como todos los congresos del mundo, hacen las leyes, eso se sabe de antemano. Pero no las leyes que aplican los en la jueces. justicia. No, pero es que todos los jueces aplican las leyes que hace ¿quién? Pues el Congreso, porque si no tendríamos una dictadura donde sería el Ejecutivo el que hace las leyes. Sí, claro, eso está clarísimo, pero la independencia de poderes se mantiene. Pero por supuesto, aquí se determinan unos criterios, y fíjese usted, con exclusiva iniciativa legislativa del jefe del Estado, que tiene que asumir la responsabilidad política de decirle a Colombia, están dadas las condiciones para que se desmovilicen los violentos, quiero entregar este país en paz. Si el presidente encuentra ese momento y un día nos da esa buena noticia, solo entonces se activará el marco para la paz. Antes no hay ningún efecto sobre ningún proceso y nunca, ni ahora ni en el futuro, el Congreso podría indultar a nadie. Pero además, ni esos criterios, ni la voluntad del presidente Santos, que digámoslo de una vez, él no es un ingenuo, ni es un mamerto, ni es un hombre que vaya a hacer la paz a cualquier costo. Es un hombre que sabe lo que está haciendo, sabe que su prioridad es la seguridad, pero sabe que no se puede tirar la llave de la paz al mar. Y a los colombianos también hay que pedirles comprensión en este asunto, incluso hacerles una pregunta. ¿Qué solución tienen entonces las ONGs o los críticos del proyecto para estos 50 años de conflicto? ¿Eliminamos físicamente por la fuerza a cada uno de los colombianos violentos o buscamos una salida una vez que el Estado se imponga con la fuerza legítima para que puedan desmovilizarse? Muy brevemente, porque quiero hablar el mismo tema con el coronel Luis Alberto Villamarín, pero muy brevemente, señor Roy Barreras. Alias Timochenko, el cabecilla principal de las FARC, con este proyecto, con este proceso que ustedes están haciendo en el curso en el Congreso, ¿podría llegar a aspirar a una curul política? ¿Podría llegar a no pasar años en prisión? No, ese es el tipo de especies que echan a andar para asustar un poco a la población cada vez que se habla de paz.
El proyecto excluye literalmente a todos los delitos de lesa humanidad y a sus autores. Es más, la priorización es por esa categoría de delitos, no por la jerarquía militar que tengan en el grupo ilegal. Y aquel que esté condenado por un delito de esa naturaleza no podrá ser elegible. Y le digo una cosa más sobre la apreciación de Human Rights a propósito de los crímenes achacados a agentes del Estado. Aprobamos con el visto bueno y la aprobación, valga la redundancia, de las ONGs internacionales en la ley de víctimas, sí, el reconocimiento de las víctimas de agentes del Estado. ¿Y cómo vamos a garantizarle a las víctimas la verdad si esos eventuales victimarios no pueden acogerse a justicia transicional? Claro, ahora le pregunto una cosa, ¿cómo le garantiza usted a los colombianos que estas personas, a los que muchos esperan que sean juzgadas y verlos tras las rejas pagando por delitos de lesa humanidad, se acojan a este acto legislativo en un futuro proceso de paz si no les conviene? Pues es que hoy no se va a acoger nadie, porque ni los autores de delitos de lesa humanidad ni los que no los han cometido, aunque estén en la ilegalidad, van a someterse para cambiar la selva por 50 años de cárcel. Sí. Claro, cada víctima tiene derecho a exigir el máximo castigo, pero es una decisión que tenemos que tomar los colombianos. ¿Queremos meter a la cárcel 50 años a todos los victimarios? Sí. ¿Queremos aniquilarlos físicamente? Quizá algunos quieran eso, pero no se hace la paz de esa manera. Y la paz, por supuesto, no la hacen ni los jueces ni los congresistas. La hacen los jefes del Estado cuando le garanticen la seguridad a su pueblo y encuentren condiciones para que tal hecho se dé. Coronel retirado Luis Alberto Villamarín, después de esta explicación del ponente de este proyecto, ¿usted cree que se puede seguir hablando de impunidad y de politización en este marco legal para la paz? Pues claro que sí, porque es que para entrar a un proceso de paz, el senador Barrera dice que le hace una pregunta a los colombianos: ¿cómo buscaríamos la paz? ¿Cómo resolveríamos este problema si no es mediante esa ley? Entonces quiero hacer varias predicciones. Primero, en Colombia se volvió costumbre desde la época santanderista, todo lo queremos solucionar con una ley. Y en este caso, con una ley que supuestamente es transitoria durante el periodo de Santos, pero si se le ve el periodo de Santos, entonces ¿qué pasa? Todo este desgaste que funcionó. Tercero, las FARC no tienen ningún interés en negociar ahora en esas condiciones, ni lo van a tener nunca, porque ellos tienen un plan estratégico y ese plan estratégico les guía hacia otro objetivo y a otra forma de manejar lo que ellos consideran de negociación de paz. Entonces, para responder al senador Barrera su pregunta de cuáles serían las soluciones, primero, antes de montar el caballo hay que ensillarlo, hay que conocer qué es lo que piensan las FARC, qué es lo que quieren las FARC, qué es lo que plantea el Partido Comunista Colombiano con las negociaciones de paz, qué es lo que plantea el Partido Comunista Clandestino, a dónde van orientados su trabajo del movimiento político bolivariano clandestino que están trabajando con diversos nombres, a dónde va toda esa farsa que han hecho con las liberaciones de los secuestrados, hacia dónde va la propuesta que tienen ellos de sentarse a hablar con el gobierno, a convencer a Colombia de que se necesita la paz, pero la paz en el estilo que plantean las FARC, es decir, cuando las FARC gobiernen hay paz, mientras no gobiernen ellos o uno de su línea no hay paz. Entonces primero hay que conocer qué es lo que plantea el enemigo, como en cualquier guerra y cualquier estrategia, hay que conocer qué plantea el enemigo para plantear una estrategia y no anticiparse a ofrecer bondades, porque eso fue lo que nos pasó con la ley 35 del 82 con Belisario Betancur, luego con las negociaciones de Caracas y Tlaxcala, luego con el esperpento que hizo Andrés Pastrana en el Caguán, de entregarle medio país a los bandidos sin exigirles nada. Sí. Entonces primero hay que poner las normas claras. Y lo que hablábamos al principio, señor Barreras, es estamos haciendo las cosas al revés, se está hablando de un proceso antes de que iniciara el proceso. No. A ver, primero está claro y es natural que la apuesta del coronel sea la guerra. La apuesta mía es la paz, pero la paz con los ojos abiertos. Creo que aquí no hay nadie ingenuo. Repito de nuevo que desafortunadamente hoy no hay condiciones para ningún proceso de paz, porque mientras las FARC sigan siendo secuestradoras y terroristas, lo único que merecen es toda la aplicación de la fuerza legítima del Estado, que es eso que reclama el coronel, reclama la fuerza pública y reclamamos los colombianos. Pero lo que no íbamos a hacer para responder a su pregunta es sentarnos con los hombres armados ilegales, con los fusiles al hombro, a preguntarles qué Colombia quieren, a preguntarles si reformamos la Constitución o la ley, con ellos apuntándonos en la nuca. Le estamos preguntando a los colombianos pacíficos, desarmados, democráticamente representados en el Congreso de la República, en un presidente legítimamente elegido, qué es lo que estaría dispuesta la sociedad colombiana a ofrecerles a cambio de la paz, de la desmovilización total, de la no repetición, de la verdad y de la reparación. El propio Human Rights Watch acaba de decirlo, usted lo ha leído. Entenderíamos, dice la ONG, que a cambio de la paz se le ofreciera disminución de penas
a los autores de algunos delitos. Lo De que eso hace se trata este lo que hace marco. justicia de ley. No, claro, pero priorizando y seleccionando para que no colapse como Justicia y Paz. Eso es todo lo que hace este marco. No ofrece ningún otro beneficio y no va a suceder jamás, coronel, quédese usted tranquilo, que las FARC vayan a gobernar, ni va a suceder jamás que las FARC vayan a imponer sus condiciones, gracias, entre otras cosas, al heroísmo de la fuerza pública, a la política de seguridad democrática del presidente Uribe. O sea, no van a Hemos estar... avanzado lo suficiente para saber que cuando llegue el momento, las FARC tendrán que entender que le apuestan o a la democracia o a su extinción. Y nosotros confiamos en que si abrimos un camino de resocialización, ellos pueden recorrer ese camino.